Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, en la diapositiva 78 tenemos el inicio de lo que es un vertedero. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, si se fijan en la guía, hay una pared roja en un canal. En un canal, el agua está pasando por un corte que tiene la pared roja y ese corte es en forma rectangular. Los vertederos son unos como muros, como presas, como tablas que cortan el flujo del agua, pero por alguna razón nosotros le practicamos un vértice, un cuello, una U, en fin, que tiene diferentes formas el corte, para que pase el agua. Y a eso se denomina vertedero. Entonces, vertedero es en realidad un muro o un bloqueo en el cual se practica un paso en su superficie para que el agua transcurra libremente. Ok, si ya tengo entonces en color rojo un vertedero, la pregunta es, ¿este vertedero qué forma tiene? ¿Triangular, redondo o rectangular? ¿Rectangular? Ok, correcto. Rectangular. Entonces, se van a fijar, sí, es rectangular, se van a fijar que el agua choca a las paredes laterales de la tabla roja, ¿verdad? Vamos a decir que es una tabla. Entonces, el agua choca contra las paredes rojas y por el medio logra pasar, ¿correcto? Estoy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando choca, quiere decir que se contrae. Por tanto, un vertedero rectangular tiene o puede tener contracciones. Y en este caso sí las tiene. Y tiene dos contracciones. ¿Por qué? Porque son dos paredes donde choca el agua. ¿Ok? Si se fijan, entonces, en la misma guía, en la parte inferior, dice además, vertedero, debajo de la imagen, dice, figura 4.6, vertedero rectangular de cresta aguda con contracciones. Ok, ¿ya ve? Si seguimos una lámina más abajo, vamos a ver que también hay otro vertedero que está en la figura 4.7, pero este vertedero es sin contracciones. ¿Por qué? Porque el agua ya no choca con paredes, ¿verdad? Yo podría tener entonces un vertedero con una contracción. Si retrocedo a la lámina 78 y lo que hago es empujar mi tabla contra la pared gris del fondo, empujarla, empotrarla más adentro, la puedo recorrer, voy a pintar, en este caso las chicas no van a ver, pero voy a pintar en qué dirección estoy empotrando, hacia allá, hacia la derecha. Al empotrar, lo que voy a hacer es que desaparezca la pared roja. Es decir, esta parte puede desaparecer y volverse agua. ¿Ya? Y entonces cuando ha desaparecido y se ha entrado, se ha incrustado, me va a quedar solamente una pared roja. Con lo cual voy a tener una sola contracción. ¿Ok? Entonces, conclusión, los vertederos rectangulares miden caudales. Y estos vertederos rectangulares pueden ser con dos contracciones, con una contracción o sin contracciones. Reitero, con dos contracciones, con una contracción o sin contracciones. Y sin contracciones la tenemos en la diapositiva 79. Vamos a bajar a la 79, vamos a borrar esto y bajamos a la 79 y encontramos efectivamente el vertedero no tiene paredes. Las dos paredes están empotradas, tanto en la pared gris como en la pared transparente que no se ve a la izquierda. A la izquierda y a la derecha el vertedero está empotrado. No tiene contracciones. Ok.
Sabiendo entonces qué son las contracciones y sabiendo ya qué es un vertedero, que lo estamos expresando aquí como el muro rojo, lo que me falta saber es, ¿existen otro tipo de vertederos? Sí. Hay vertederos trapezoidales, hay vertederos semicirculares, hay vertederos triangulares y además de estos vertederos rectangulares. Ahora, ¿cuáles vamos a utilizar? Los rectangulares y los triangulares. No vamos a utilizar otros vertederos. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta no es por qué, la pregunta es para qué. También puede haber un vertedero de curva y semicurva, sinusoidal. También puede haber un vertedero doble triángulo. También puede haber un vertedero doble rectángulo. También puede haber un vertedero triple rectángulo. ¿Para qué quiero yo hacer una cosa así? ¿Para qué? No tiene sentido. Lo que tengo que hacer es lo práctico, lo más directo, lo mejor. Listo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Vertederos triangulares, vertederos rectangulares. Los rectangulares pueden tener contracciones. En cambio, los triangulares no se consideran las contracciones, pese a que puede tener paredes donde choca el agua. Pero no se consideran. ¿Por qué? Porque en el caso del triángulo, el agua va sí, de manera como el rectángulo, pero ya está en su ecuación calculada la contracción. ¿En qué sentido? En que el agua aumenta en el tamaño del vértice, aumenta, porque es como una B chica el vértice por donde pasa el agua, y aumenta el caudal. En la parte baja, menos agua, en la parte alta, más agua. En cambio, en el rectangular es más uniforme, y por eso es que se consideran las contracciones. Reitero, en los rectangulares utilizamos las contracciones, en los triangulares no. ¿Y por qué? Porque el agua se incrementa del vértice en la parte inferior a la parte abierta del triángulo, se incrementa el caudal. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar dos tipos de triángulos, de 90 grados y de 60 grados. Nada más. Y para cada caso vamos a tener una fórmula. Para cada caso vamos a tener una fórmula. Por ejemplo, para el vertedero rectangular con contracciones, para el de la lámina 78, vamos a tener una ecuación que va a expresar lo siguiente. Caudal Q es igual a 1.84, a memorizar estas cosas, a memorizar. 1.84 por L, donde L es el ancho del corte del rectángulo, menos 0.1 multiplicado por el número de contracciones. El número de contracciones es N. Ese N minúscula es número de contracciones. Entonces, L menos 0.1 por el número de contracciones por H. ¿Y qué es H? La altura del agua. Que luego vamos a ver. Cierro mi paréntesis, multiplico otra vez por la misma H y la elevo a 1.5, lo que es lo mismo a 3 medios. Esa es una ecuación fija, fija. No tengo, ¿a cuánto es el caudal de un vertedero rectangular con contracciones? 1. ¿Cuánto le pongo? No, es 1.84, porque está calculado. Quien quiera llegar a la deducción de esa ecuación, le paso el material para que lo estudie. Yo lo que quiero es que se aprendan las ecuaciones y deduzcan solamente las ecuaciones en función al vertedero. No quiero que deduzcan la ecuación matemáticamente. Necesito que la comprendan por qué existe, pero que se la memoricen para aplicar en el cálculo. ¿Ok? Entonces, para contracciones, Q igual 1.84 por L menos 0.1 multiplicado por número de contracciones por la altura del agua, cierro el paréntesis y multiplico otra vez todo por la altura del agua elevado a la 1.5. ¿Listo? Ok.
También tengo entonces en el caso del vertedero sin contracciones, el que se encuentra en la lámina siguiente, en la 79, también tengo una ecuación. Y es una ecuación para vertederos sin contracciones. Y se fijarán que es el mismo coeficiente, o sea, 1.84. O sea, el caudal es la ecuación que está marcada como 4.5, ¿no? Como 4.5. La ecuación dice, caudal es igual a 1.84, otra vez como antes. Pero esta vez multiplicada por L por H a la 1.5, nada más. O a la 3 medios, es lo mismo. Es más simple la ecuación. ¿Se acuerdan de la otra? 1.84, abría el paréntesis, ¿verdad? No, primero por L, luego le restaba a la L el N, que era el número de contracciones multiplicado por 0.1, y multiplicaba otra vez por el H, cerraba el paréntesis y multiplicaba otra vez por otro H elevado a la 3 medios. En este caso, cuando no hay contracciones, ya no utilizo, pues, porque si N es igual a 0, todo el interior se vuelve 0. Del paréntesis, la parte derecha. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el L multiplicado por H a la 3 medios, que es la ecuación 4.5 para vertederos sin contracciones. Ok, ahora, si ya hemos visto que tenemos vertederos con contracciones y sin contracciones, ahora veamos qué pasa con las ecuaciones de los triangulares. Bien, aquí tengo un vertedero en la lámina 80, triangular, pero su triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Y es la ecuación más facilita. La más facilita. Bueno, la anterior también es fácil. 1.84 por L por H a la 3 medios era la anterior. Ahora, para este triángulo rectangular, o sea, es de 90 grados, triángulo rectangular, en el sentido de que su ángulo es de 90 grados, ¿no es cierto? El ángulo de 90 grados me da una facilidad en la ecuación. Y mi ecuación es 1.4 por H a la 5 medios, que es lo mismo a la 2.5. 1.4 por H a la 2.5. Eso es todo. Ya tengo otra ecuación para saber el caudal del agua. Luego sigo con la incógnita de qué es H. Sigo. Ya sé que era L en el caso de los rectangulares, pero no sé todavía con claridad qué es H. No importa, ya vamos a aclarar. En el triangular no hay L, solo hay H, que es la altura del agua. En todos los casos, H es la altura del agua. Pero vamos a explicar luego a qué se refiere esa altura del agua. Lo primero es que ya tenemos 3 ecuaciones. Las primeras 2 ecuaciones con 1.84 de coeficiente por L menos 0.1 multiplicado por el número de contracciones por H, cierro paréntesis, por H a la 3 medios. Ok, en este caso es 1.4, que puede ser 1.38, les cuento, y ya van a ver cuando lean este documento con más detenimiento. Puede ser 1.38, 1.39, 1.4. Puede ser. Multiplicado por H a las 5 medios. Ese es el caudal de un vertedero triangular de 90 grados. ¿Ok? Listo. Vamos más abajo. Vamos a ir un poco más abajo. Nos vamos a ir hasta la 100, ahora sí vamos a avanzar un montón, hasta la 132. A ver, vamos a ver. 132. Ya estamos cerca. 129, no, 120, sí, estoy bien. 131, 133, había sido. Ok, en la 133 nos encontramos con toda la conceptualización de lo que son los vertederos. Pero es mucho más fácil haber explicado en la imagen y luego venir al concepto. ¿Ok? Es más fácil. Dice definición. Cuando la descarga del líquido a superficie libre es efectuada por encima de un muro o una placa, tendremos lo que se denomina un vertedero.
Entonces, les digo desde ahora, una presa o una represa son en potencia vertederos, pero son vertederos gigantes, ¿verdad? Pero no se utiliza el término vertedero, pues porque ya se dan cuenta, ¿no? Vertedero. Si yo quiero vaciar agua, voy a verter el agua, ¿no es cierto? Pero no voy a verter por una presa, pues. Eso es gigantesco. Entonces, puedo verter de un vaso, de una cosa más pequeña, ¿verdad? Por eso es que el vertedero no se aplica a presas. Pero en el fondo, el significado o la función es similar. Ok. Pero también dice aquí que el vertedero puede ser de lámina gruesa o de lámina delgada. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si vemos un poquito más abajo, en la, ni siquiera en esta, un poco más abajo todavía, aquí está. En la imagen 137, la tabla, esa madera que está metida en ese río, en ese arroyo, es más o menos delgada, pero podría ser como una presa, es decir, podría tener un espesor, que lo voy a pintar aquí mismo, así de grueso. Todo esto que estoy pintando ahora va a pasar a ser la madera. Entonces es una maderota, ¿no es cierto? Bien gruesa ahora. ¿Y qué pasa cuando es tan gruesa? ¿Qué pasa cuando es tan gruesa? Entonces el agua a veces ya no cae como cascada, sino chorrea. Imagínense que ponen una manguera en un barril, en un turril. Y el turril se va llenando, llenando, llenando hasta que llega a su capacidad máxima. ¿Qué pasa con el turril? ¿El agua sale como cascada? No, el agua chorrea por los bordes, ¿verdad? Por los bordes, chorrea. No tiene que pasar eso con los vertederos. Y por eso es que se aplica mucho mejor todo tipo de ecuaciones a vertederos de pared delgada. ¿Por qué? Porque el agua en los vertederos de pared delgada se comporta como cascada, como vamos a poder apreciar en la diapositiva número 144. En la 144 van a ver ustedes, el agua está formando un vacío entre la pared del vertedero. Voy a poner con otro color porque otra vez he vuelto a hacer con café. Entre la pared del vertedero, voy a utilizar un azul, entre la pared del vertedero y la caída del agua hay un hueco, un espacio en blanco. Estamos hablando de la diapositiva 144, ¿no? Ese espacio blanco es un vacío que se produce. Entonces no está chorreando el agua por el vertedero, está saltando, ¿verdad? Eso es lo que se pretende con un vertedero, que salte, que no chorree, que salte. Porque si chorrea, nuestros cálculos son malos. ¿Listo? Ok. Entonces, si ya está entendido por qué tiene que ser de pared delgada, también hay de pared gruesa y también se pueden hacer cálculos. Pero lo más aplicable, pared gruesa, viene a ser como presa. Pero lo más aplicable para nosotros es pared delgada, porque vamos a poder fabricar con facilidad un vertedero y aplicarlo y ponerlo en algún arroyo, en algún cauce pequeño, en algún canal. En conclusión, los vertederos se utilizan a flujos de agua no muy fuertes ni muy veloces y por tanto no tienen que ser nada turbulentos ni provocar oleaje ni nada de estas cosas. Tienen que ser canales de agua que la conducen de forma más tranquila porque la pendiente no es significativa. ¿Ok? A diferencia del flotador, que es otro método de medir caudal,
a diferencia del molinete y a diferencia de lo que vamos a ver luego, esta tarde mismo, dentro de un rato más, a diferencia de esos otros métodos, el método de vertederos es para aguas calmas en general. ¿Listo? Y para canales pequeños. Quiero decir canales pequeños. 40 centímetros, 60 centímetros, 30 centímetros, 80 centímetros. Más de eso ya no es un canal, ya es un río, ¿no? Entonces, no se adaptan los vertederos a ríos, porque ¿cómo van a frenar el río para poner la pieza? ¿No es cierto? En cambio, si tienen un grupo de castores humanos, van a trancar aguas arriba el canal, que va a tener poco trabajo para tapar, para colmatar, ¿no? Para interrumpir el flujo de agua, como castores, ¿no? Como los castores, la gente tiene que ir a aguas arriba, tapar el flujo de agua, que no baje, y luego montar el vertedero, y una vez que está puesto el vertedero, recién soltar el agua. Ok, eso no se puede hacer con un río, ¿verdad? Y sí se puede hacer con un río cuando se quiere hacer desviación porque se va a construir un puente, pero no se pone pues, un vertedero, se pone una presa de agua, ¿no es cierto? De tierra, con piedra, en fin. Ok, no es el caso. Vertederos para corrientes menores, canales de menor sección y aguas con poca pendiente, más calmas. ¿Listo? Ahora, vamos con el H. ¿Qué era el H? Vamos a retroceder entonces para ver qué es el H. Vamos a retroceder a la lámina 143. A la 143. Y en la 143 vemos que el vértice, voy a marcarlo aquí con azul, el vértice es el primer lugar por donde va a pasar el agua. Luego el agua va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y va a ir colmando la salida triangular, en este caso triangular. Ok. Esa altura a la que va a llegar el agua, que por ejemplo puede ser esta, es el H. Ok, ese es el H. La altura del agua, que además la estoy midiendo con mi regla. Tengo un limímetro encima y mido yo con ese limímetro la altura del agua. ¿Y qué hace esa tablita, esa maderita clavada en el piso? Es una estaca que se suele poner para graduar la altura del vértice. Y sobre la estaca que está a la misma altura de la línea punteada, esta línea punteada que empieza aquí, esa línea punteada es la que me está marcando la parte superior de la estaca y el punto de altura del vértice. ¿Ok? Entonces tengo mi línea 0. Mi línea 0. Esa línea punteada es altura 0. Sobre esa altura de la línea punteada, yo debo medir a qué altura llegó el agua. Y la altura a la que llega el agua es mi H. ¿Listo? Tanto para rectangular como para triangular. ¿Cómo se practica esto? Se clava una estaca en el piso y cuando empieza a venir el agua, la estaca todavía no se ha mojado del todo y el agua recién está empezando a subir por la pared porque han abierto aguas arriba. Hemos gritado a los compañeros, les hemos dicho, suelten el agua, ¿no? El agua ha bajado, choca contra nuestro vertedero, choca y empieza a subir, 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 hasta que ya empieza a escurrir por el vértice un poquitito. Esa es mi altura 0. Todo lo que venga encima va a ser mi H. Y mi estaca tiene que estar justo al nivel del vértice. A veces se utiliza nivel justamente para colocar, o a veces se hace solamente con medición de limímetro. ¿Ok? Entonces, si ese es mi H, ahora vamos a entender más fácilmente en la diapositiva número 144 y se va a entender mucho mejor qué había sido en la figura el H. ¿Ok? Ahí tenemos.
Está saliendo el agua como cascada. La altura del vértice con un nivel de carpintero se ha igualado a la altura de la estaca que se ha clavado en el piso, y mi regla o wincha métrica que está marcando en este lugar la posición de mi estaca va a medir sobre la estaca hasta donde se moja mi wincha la altura H. Es decir, desde donde se moja la estaca hacia arriba. Este es el H. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ahora necesito que hagan una cosa. Necesito que vean la guía, porque voy a retornar a los grupos 1 y 4 ahora. Necesito que lean la guía, porque el viernes, bueno, otra vez vamos a volver más tarde con ustedes, porque tenemos que ver trazadores. Me voy a tomar media horita o menos, en lo posible, de analizar trazadores con el grupo 1 y 4, y luego vuelvo con ustedes, grupos 2, 3 y 5, para terminar de hacer el tema de trazadores. ¿Listo? Entonces, todas las preguntas y todas las consultas, vayan registrándolas, porque ustedes lo que tienen que hacer en estos siguientes 20 minutos es leer las páginas que hemos marcado. Desde las 77, 78, 79, luego se pasan a las 133 y analizan junto con estas hasta las 144 que estamos viendo. Bueno, si quieren ver un poquito más, mucho mejor, porque vertederos abarca ya hasta la última lámina de esta guía, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. No. Solamente hasta la 144. Es la última de vertederos. Enseguida viene ya hidrograma unitario, histogramas y otra cosa. Entonces, hasta la 144, desde la 133 hasta la 144 son 11 diapositivas, más las 3 diapositivas que habíamos visto cuando explicábamos los vertederos con la tabla roja. ¿Listo? No se olviden que hay ecuaciones, y esas ecuaciones que están en la 133, 134, también están en unos cuadritos, en este cuadrito de la 135, esas ecuaciones se las tienen que memorizar para el examen. ¿Ya? El examen es el siguiente viernes, no el siguiente, el subsiguiente viernes. ¿Ya? Entonces, esas ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones son? 3. Bueno, 4 en realidad. Las voy a marcar aquí. Tenemos una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones y 4 ecuaciones. Son 4 ecuaciones. Una ecuación para vertederos rectangulares sin contracciones, una ecuación para vertederos rectangulares con contracciones y 2 ecuaciones para los triangulares, para los vertederos triangulares. Una para 60 grados, otra para 90 grados. ¿Listo? Son 4 ecuaciones que quiero que se aprendan, no 200 ecuaciones, ni 17. Son 4. 4. Más ya las otras 6 que ya deben estar guardadas en su memoria RAM o en sus discos duros. No sé si es RAM, chao, ¿no? Se borra. Ok, entonces volvemos en 20 minutos. ¿Listo? Guárdense todas sus preguntas y anótense. Nos vemos luego. Nosotros estamos ahora en la 126, diapositiva número 126 del tomo 2. Y el título es Método de dilución con trazadores. Ok. Existen 2 métodos de dilución por trazadores, que uno es por vertido súbito, es decir, lanzar el químico al agua, lanzar, y el otro que es el de inyección de trazado, que es a través de una tubería que se hace, como muestra la imagen de la 126, donde chisguetea el trazador al río. Ok, se ha visto con el tiempo que la mejor forma de hacer es a través de la inyección súbita. Es decir,
la forma que está en la 127. En la 127 agarramos el químico, metemos a un turril, mezclamos con agua y echamos al río, tal cual está en el ejemplo. Se echa al río y va a haber una mancha que va a avanzar en el sentido que está mostrando el río. Esa mancha va a ser el agua con sal. Ok, ¿por qué agua con sal? En realidad se pueden utilizar diferentes trazadores. Vamos a ver. Existen trazadores o químicos radioactivos, existen electrolíticos, existen solventes expansivos, existen diversos. Y los que yo aconsejo, y todo el mundo de la hidrología aconseja, es no utilizar ninguno que sea impactante en términos de la biodiversidad. Es decir, no vamos a utilizar ningún radioactivo, para empezar. Radioactivo que me refiero a que emita radiación, ¿no? Tampoco vamos a emitir ninguno que cause daño a la piscicultura. Por ejemplo, tintes fuertes o el anticongelante que le ponemos al radiador que es fluorescente para poderlo ver, ¿no? No, es mejor utilizar rodamina. La rodamina es un producto que es como el ocre, es un tinte, pero es natural. Es como también el gusano de la tuna, ¿no es cierto? La cochinilla, ¿no es cierto? Es natural. Entonces nosotros podemos utilizar tintes naturales y teñir el agua que no le va a hacer daño a nada ni a nadie. De repente al pescado lo vuelve rosado por un día, pero no le va a hacer daño. Ok, entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar? Rodamina y otros productos. En nuestro caso vamos a utilizar sal, así tal cual, cloruro de sodio. ¿Por qué cloruro de sodio? En Europa se está utilizando mucho. Aquí en Latinoamérica se utiliza también en Argentina, en Chile, sobre todo, y en Colombia. Pero no se utiliza en Bolivia. ¿Por qué? Porque no conocemos el método. Tuve la oportunidad de hablar con el director de Senami, un caballero muy buen tipo, mayor, y él me dijo, encantado ingeniero si ustedes nos dan y nos transfieren cómo utilizar este método. Encantado, porque no lo utilizamos, porque ni lo conocemos, ni sabemos la técnica, ni sabemos cómo se calcula la concentración, etc. Ok, entonces yo les he dicho, dentro de unos 3 años les vamos a pasar el método. Y el tercer año va a ser el 2021, por si acaso. ¿Ya? Porque recién hace 2 años que estamos practicando esta cuestión. Ok, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de agarrar un turril, llenarlo con agua del río. Un turril, un balde, 10 baldes. No vamos a hablar de los detalles hoy día, solamente del método. Agarramos un turril, llenamos con agua del río. El agua del río tiene sal, siempre. Siempre tiene sal, cloruro de sodio. En mínima proporción, pero tiene. ¿Y cómo sé cuánto tiene? Si nosotros nos vamos a la diapositiva número, vamos a ver, número 132, no, perdón, 130, en la diapositiva 130, vamos a poder ver que en una de las partes nos está mostrando que la concentración natural en cualquier lugar puede ser de 0.002 miligramos por litro. Y en este caso se está refiriendo al cloruro de litio o al cloruro de sodio. A ver, cloruro de litio y cloruro de sodio solamente varían por un átomo, ¿ya? Y el átomo es litio o es sodio, pero los dos se encuentran en el mismo lugar. En el salar de Uyuni hay litio y hay sal, ¿no? Y hay cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, la concentración en las aguas suele de ser 0.002 miligramos de cloruro de litio o de sodio por litro. Es bajísimo, pero existe sal en el agua. Listo. Partiendo de ese precepto, entonces, de que existe sal en el agua, vamos a ver nuestro ejemplo. Y en nuestro ejemplo dice que estamos llenando un turril con agua del río. Si llenamos agua en el turril con agua del río, ¿tiene sal o no? Sí, pero mínimo. ¿Ok? Entonces voy a volver otra vez a la diapositiva 126 para que el ejemplo se vea mejor. A la izquierda de la gráfica tengo un Q mayúscula y un C sub 0. A la derecha tengo un Q sub 2 y un C sub 2. A la derecha de la gráfica.
Y al centro de la gráfica, un poco a la izquierda, tengo un Q minúscula y un C sub 1. ¿Qué son estos? El Q mayúscula es caudal, el Q minúscula es caudal menor, el Q2, Q sub 2, es caudal 2. El C sub 0 es concentración inicial, el C sub 1 es concentración en el turril y el C sub 2 es concentración en el río, pero después. Ok, ¿después de qué? Ahí vamos. La concentración 0 es el 0,002, o sea, 0,002 miligramos por litro. El C sub 0 es la concentración natural de sal en el río. El C sub 0. El Q es el caudal del río, que no lo conocemos, no sabemos cuánto es. El Q minúscula es el volumen de líquido en el turril, el Q minúscula. Es otro caudal que vamos a echar al río, un caudal adicional. Y el C sub 1 es la concentración de sal en el turril. ¿Por qué? Porque yo he agarrado en el turril y le he metido 4, 5, 6, 10 litros de sal. Le he removido y se ha vuelto como leche. Y he echado luego de manera súbita ese turril al río. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una concentración C sub 2, que es ¿cuál? Que es la mancha de sal en el río que ha llegado a la parte baja porque he echado el turril. ¿Y qué va a haber? Un caudal 2. ¿Y ese caudal 2 qué es? Es la suma del caudal inicial más el caudal de Q minúscula. ¿Ok? Todo eso está expresado en estas 5 diapositivas. De las 126, 6 diapositivas. De las 126 a las 132. 6 o 7. ¿Qué va a pasar? Lo siguiente, en un minuto acabamos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando yo eche el agua en el río, se va a producir la gráfica que está en la diapositiva 130. Esa gráfica me muestra una parábola. Esa parábola, ¿qué me está indicando? Que la concentración, porque el eje de las Y es concentración y el eje de las X es tiempo. Conforme avanza el tiempo, la concentración va a variar. ¿De qué estoy analizando la concentración? De la mancha que figura en el 127, en el gráfico de la 127. Esa mancha azul que vemos aquí, esa mancha azul tiene una concentración diferente a la original del río, y menor, por tanto, a la del turril, que era súper concentrada, mayor a la C sub 0, menor a la C sub 1. ¿Ok? Esa concentración, C sub 2, se puede graficar por las concentraciones analizadas en el laboratorio, que va a tener 0,02 en su parte más baja, 0,002, y 1,6 en su parte más alta, porque eso me da el laboratorio, pero la mancha va a empezar a llegar, voy a medir las concentraciones, conforme va llegando, va aumentando la concentración hasta que llega al máximo, y cuando la mancha se va pasando aguas abajo, va disminuyendo otra vez la concentración del agua de la sal en el río, hasta que otra vez vuelve a su estado natural, 0,002. ¿Listo? Eso es. Ese es el método. Hay que hallar el área debajo de la parábola. Y el área debajo de la parábola es el denominador de la ecuación que se encuentra en la diapositiva 127. El área de la parábola es el denominador de la ecuación que se encuentra en la diapositiva 127. Aquí, 127. Este es el área de la parábola. Lean y el viernes nos encontramos con todas sus dudas. Hasta el viernes, muchachos.